Amigos, otro video, amigos, en que te explico otra vez en qué consiste la salvación. Acuérdate, hay dos caminos, uno ancho, donde estás tú, amigo, y todo el mundo está bajo el maligno, amigo. Tienes que entrar en Jesucristo por medio de tu fe y hacer un cambio de mente, que son las dos demandas que el Señor exige para justificarte, para declararte justo, porque ningún injusto heredará el reino de Dios. Entonces el que guarda toda la ley, pero ofendiera en algún punto, se hace culpable de toda la ley, amigos, de todos los puntos de la ley. Y todos los días pecamos. Y la paga del pecado es muerte, muerte de tu alma, amigo. Por eso que tienes que entrar en Cristo hoy mismo, que el Señor te selle con su Santo Espíritu. Efesios 1, 13 y 14. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él con fe, tiene que ser con fe, amigo, no basta con creer. Tienes que creer con todo tu corazón en este mensaje, único mensaje que no es predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que ha sido resucitado día tercero conforme a la Escritura. La palabra por es sustitución, redención. El Señor Jesucristo recibió nuestro juicio en su alma, amigo. La ira de Dios cayó sobre mi Señor Jesucristo para sustituirte a ti y a mí. Por eso que todos los que van al infierno, amigo, no van al infierno no van al lago de fuego, que ese es el destino final, la muerte segunda del alma. Muerte, viene la palabra tanato, que significa separación, desamparo, amigo, en el lago de fuego. Por eso que Ezequiel 18:4, esta es la sentencia por la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, Él sabía que íbamos a caer en pecado. Y acuérdate, un solo pecado es muerte, amigo. Muerte es separación, tanato, que significa desamparo. Por eso que cuando abandonamos este cuerpo, amigo, porque nosotros somos almas dentro de un cuerpo, amigo, Dios nos puso la eternidad en nuestro corazón. El corazón es el alma. Eclesiastés 3:11. Dice que el Señor puso la eternidad en el corazón de ellos. Entonces, amigos, mira, no tengo la cita preparada, pero acuérdate, Eclesiastés 3:11 o 7:20. Bueno, amigo, yo lo que te quería hablar hoy desde este tema, que los religiosos, amigos, les dicen mentiroso al Señor, no aman al Señor, amigo. Tú lo ves con una apariencia de justicia, de santidad, no, amigo, porque no podemos dejar de pecar. Ellos dicen que para ser salvo es lo que hizo Cristo, más lo que tú tienes que hacer o dejar de hacer. Y eso son obras, amigos. Y ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3. Bueno. Y 2:16. Entonces, amigos, mira, está en 1 de Juan 5:10 al 12, que el que tiene el testimonio, ¿qué es el testimonio? Lo que el Señor declaró, anunció. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, Entonces, los evangélicos santurrones, todas las religiones vinculadas a Cristo, le dijeron mentirosos a Jesucristo, porque
ellos dependen de sus méritos. Y nadie será justificado por las obras de la ley. Romanos 3:20. 23, 24, 27 y 28. De Romanos 3:20. Que dice lo siguiente. Y muchas otras citas también, amigos. Mira, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley fue añadida solamente para el conocimiento de lo malos que somos, de los malvados que somos, inmundos, sucios, asquerosos, pecadores, hasta la muerte. Tú y yo, si tú eres varón, eres un homosexual, amigo. Y si tú eres una mujer, amiga, eres una lesbiana. Porque te hace culpable de toda la ley, amigo. Entonces, el que dice una mentira, también se ha acostado con varones, se ha hecho borracho, se ha hecho lesbiana, se ha hecho homosexual, asesino, pedófilo. Todos somos inmundos, amigos, iguales. La diferencia, amigos, es que yo entré en Cristo por medio de mi fe. No por medio de obras de santurronería mía. Porque yo tengo buen testimonio. Nadie puede decir de mí que yo soy un tal. Nadie. Pero yo no por eso voy a ser justificado delante de Dios. Yo soy justificado. Somos justificados justos solo por medio de mi fe en el Evangelio, amigo. Porque mira, el 23, 3:23, por cuanto, ya, el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Ves? Aquí no dice fe más obra. Solo la fe, tu fe, amigo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente, amigo? Sin obra. De tu parte. Bueno, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, es falso lo que los evangélicos dicen y los católicos, que para ser redimidos, amigos, porque ellos piensan que la obra de Dios no fue completa, amigos. No fuimos salvos cuando el Señor Jesucristo declaró: consumado es. Ya lo que se tenía que quemar, amigo, se quemó. Entonces, ¿qué se quemó? La ley. Porque la ley nos señalaba, amigo, para muerte. Pero la gracia, amigo, brilló con la salvación, con la redención de nuestro Señor Jesucristo. En el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, amigo. Entonces, en el 4:3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí no dice otra cosa. Solo creyó, amigo. Solo creyó en la fe, en la promesa que el Señor le dijo. Le dio a Abraham, dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es la simiente? Jesucristo, amigo. Entonces, en Jesucristo todos fuimos salvos, amigo. Solo que se hace efectivo la salvación de tu alma es cuando lo creas de todo tu corazón, que el Señor te apruebe tu fe. Por medio de creer con certeza, con seguridad, amigo, en que ya el pago está completo. Porque Hebreos 10:14 dice: con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los que van siendo justificados, santificados, amigos.
Y para que tú seas santificado, amigo, tienes que ser declarado justo primero. Porque primero la justificación, después la santificación. Porque escrito está, sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Y quién es la santidad? Jesucristo inmerso en la persona de fe en el Evangelio, amigo. Dice en el 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Aquí no dice su fe más obras, amigo. Solo fe, la sola fe, amigo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahí está, amigo. No te dejes engañar por los santurrones hipócritas de los evangélicos, adventistas, católicos, pentecostales. Todos ellos van a pagar por su propio pecado en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque no han entrado en Jesucristo. Son las vírgenes insensatas, amigos. Las vírgenes insensatas son las que han hallado a Cristo, pero no han añadido fe. Han creído pero exentos de fe. Entonces, igual como en Juan 8:30 al 44, que unos judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, al final el Señor les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Creyeron con duda, amigo. Creyeron con incerteza. Entonces, no basta con que tú creas, amigo. Sí basta, sí es suficiente, si tú añades fe. Porque Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, no por creer. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amigos, mira. Este es Pablo en el Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, ¿qué hacen los religiosos con esta cita, amigo? Y con muchas otras, amigos. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Entonces, amigos, mira. Tito 3:5 nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, sumergido, el Espíritu Santo, el tal no es de él, amigo. Entonces, ubícate, amigo, antes de tu muerte. Entra en Cristo hoy mismo, amigo, por medio de tu fe, creyendo con todo tu corazón en lo que está escrito. Que no es justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no ni siquiera uno. Ni siquiera Pablo, amigo. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies corren para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, amigo, mira, en el 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Tu fe, amigo. La sola fe, esa es la justicia de Dios. Y procurando establecer la suya propia por medio de la ley, no se ha sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Solamente al que cree, amigo. Si fuera otro requisito, amigo, lo dijera. Aunque hay 2 requisitos. Por eso que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, ese es el otro requisito.
cambio de mente, cambio de tu percepción, de parecer, de pensar, conformar tu mente a lo que está escrito, todo perecerá igualmente, amigo. Entonces, ¿por qué quieres ser pasto de fuego, amigo? ¿Por qué quieres ser pasto de fuego? Entonces, arrepiéntete, amigo, para que el Señor te justifique y te selle con su Santo Espíritu. Si no, la ira de Dios está sobre ti, amigo. No porque lo diga yo, amigo, está escrito en Juan 3:18. Y 36. Dice en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el 18 dice, de 17, perdón, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, amigo, no creerle, amigo, es pensar otra cosa, distinto, diferente de lo que está escrito. Eso es no creerle al Señor Jesucristo. Le hace mentiroso al que piensa diferente a lo que está escrito, amigo. Entonces, recapacita, amigo. Cambia tu forma de pensar. Yo te estoy dando citas, amigo, para que tú mismo lo busques. Porque dice en 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me vio tiene vida eterna, y a juicio no vendrá, amigo, mas ha pasado de muerte a vida. Estás muerto, amigo, espiritualmente. Desde el primer día que pecaste con conciencia, sabiendo lo bueno y lo malo, ya cometiste, ya entraste en muerte espiritual. Y Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Entonces tienes que entrar en Cristo por medio de tu fe, amigo, ser justificado, porque Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo, amigo, implica entrar en Jesucristo, ser justificado por tu sola fe, amigo, sin la sola de la ley. Porque no se, mire, primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, en el 25 dice, de cierto, 5:25, de cierto te digo, os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, viste, te das cuenta, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Entonces, amigo, el Señor nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, porque nosotros pasamos, los que hemos sido justificados, de muerte a vida, amigo. Entonces, amigo, mira, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Porque mira, 21:31 dice, porque mira, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, de cierto que las prostitutas, que las rameras y los publicanos van delante de vosotros. Entonces, amigos, eso mismo se lo dijo a los evangélicos, católicos, pentecostales, que dependen de sus méritos. Porque la salvación es gratis, amigo. Es solamente por tu fe, amigo. No le hagas caso a los evangélicos, católicos, pentecostales. Todos ellos son pastos de fuego, amigo. Porque no han sido justificados. Son vírgenes insensatas, amigo, sin el Espíritu Santo.
Han creído, pero exentos de fe. Porque ellos dicen que para ser salvos es lo que hizo Cristo, más lo que tú tienes que hacer o dejar de hacer. Entonces el Señor Jesucristo le dijo en Mateo 23:11, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de Dios, no entráis, ni tampoco dejáis entrar a los que están entrando. Por medio de tu sola fe, amigo, ahí tú entras en Cristo, porque esa fue la orden del Señor Jesucristo. En Mateo 7:13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición de tu alma, y muchos son los que entran por ella. Pero angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero no es hallar, amigo, es entrar. Entonces, amigo, mira, acuérdate, Hebreos 10:14. Dice que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que van siendo santificados, amigo. ¿Y quiénes somos los santificados que vamos siendo sellados con su Santo Espíritu por medio de nuestra fe? De tu fe, amigo, esos son los que van siendo santificados, amigo. Yo soy perfecto. Por Jesucristo, amigo, por la justicia de Cristo, soy perfecto. Y mis hermanos también. Entonces, amigo, mira. Porque en Santiago dice 2:10 que el que guarda toda la ley, pero ofendiera en algún punto, se hace culpable de toda la ley. Entonces, amigo, mira. Tito 3:5 nos salvó. Escucha bien el tiempo. ¿Está en presente o en pasado? En pasado, amigo. Nos salvó. Eso está en Tito 3:5. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Mira, amigo, ¿qué es abolir? Cesar. Entonces el Señor cesó, amigo, la ley para que la gente entrara en la salvación gratis, amigo. Porque en el primer pacto la ley sí servía para ser justificado, para tener salvación. Pero ya después de Cristo es otro pacto, amigo. Entonces hubo cambio de pacto. Ya no está bajo la ley, el pacto de Moisés, amigo. Porque mira, dice en Colosenses 2:13 y 14: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Mira el tiempo. Os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Entonces, amigo, todos los pecados fueron cargados en Cristo. 1 Pedro 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los presentes, los pasados y los futuros. Todos los pecados, amigos, fueron perdonados, amigos. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En pasado, amigos. Las traducciones de Reina Valera están adulteradas, amigos, del 60. Todas las versiones están adulteradas, amigos.
tienes que buscar la Biblia Francisco La Cueva, griego-español, para que te des cuenta de los tiempos que se usó, los verbos, los tiempos de los verbos, para que veas que la salvación, la justificación es por tu fe, amigo, por tu sola fe, porque mira, en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, no es justificado, no es salvo, amigo, por las obras de la ley, no porque te portes bien, amigo, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, por la fe, no por obrar, sino por la fe sola de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, en el 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y por supuesto, esto es para los que hemos entrado en Cristo. En el 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Solamente por el oír con fe, amigo. Certeza de lo que se espera, convicciones de realidades que no se ven. En el 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, amigo. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Solo por la fe, amigo. Y la ley no es de fe, ¿ves? ¿Te das cuenta? Bueno, si es que te diste cuenta. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces, amigos, mira, los evangélicos creen que la están cumpliendo totalmente. No, ellos tienen que circuncidarse, porque ellos dicen que es lo que hizo Cristo más lo que tú tienes que hacer o dejar de hacer. Entonces ellos ni siquiera cumplen con lo que ellos dicen, que tienes que vivir en santidad. No, amigo, ya el que tiene a Cristo sumergido es un santo, un apartado por Dios, porque santo significa apartado para Dios, santificado, amigo. Y sin la santidad nadie verá al Señor, amigo. Hebreos 12:14. ¿Y qué es la santidad? Cristo mismo sumergido en la persona. Por eso que las vírgenes insensatas van al lago de fuego, amigo, porque no fueron justificados, no fueron sellados, no tienen el Espíritu Santo. Hasta luego.